Bueno, otras igualdades. Por ejemplo, ya en el ejercicio 9, ¿sí? Les pedían que ustedes les daban una serie de enunciados y les pedían que dijeran si esos enunciados eran verdaderos o falsos. ¿Se acuerdan del práctico anterior cuando yo quería demostrar que una afirmación era verdadera? Tenía que demostrarla. Y cuando era falsa tenía que buscar un contraejemplo. Entonces, acá dice, para todo x perteneciente a los reales, el valor absoluto de x es igual, ¿sí?, a el cuadrado de la raíz de ese número. Veamos si es verdad. Si pienso en el 0, se cumple. Raíz de 0 es 0, 0 al cuadrado es 0, esto da 0. El valor absoluto de 0 es 0. Si pienso en un positivo, también. ¿Sí? Si pienso en un negativo, ¿qué es lo que va a suceder? Por ejemplo, el menos 4. Entonces, si yo reemplazo a x por el menos 4, esta afirmación va a ser falsa. ¿Por qué? Porque fíjense, el valor absoluto de menos 4, ¿cuánto va a dar? 4. Ahora, la raíz cuadrada de menos 4 no está definida porque raíz cuadrada de menos 4 no es un número real. Entonces, si ese no es un número real, no lo voy a poder elevar al cuadrado porque todo esto lo estoy pensando en los reales. Entonces, aquí en los reales no voy a poder resolverlo. En los complejos sí, pero en los reales no. Entonces, esta igualdad no es verdadera, es falsa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo demostré que es falsa? Porque encontré un contraejemplo. ¿Quién fue el contraejemplo? En este caso el número 4, pero podría ser cualquier número par negativo, porque sabemos que cuando la raíz es de índice par, en este caso 2, y acá el radicando es negativo, ese número no es un número real. En este caso, fíjense, acá tenemos una doble igualdad, también pensada, donde x es cualquier número real, y entonces tenemos que demostrar que la potencia de una raíz es igual a la raíz de la potencia cuadrada, y esto es igual a x. Veamos. Esta afirmación, si ustedes reemplazan los distintos valores, piensen para positivos, para negativos, para cero, para negativos, van a ver que cuando es negativo, esta afirmación no se cumple. Por eso es falsa. Entonces acá les puse el menos 6, ¿sí? Sabemos que raíz de menos 6 elevado al cuadrado no es un número real, porque raíz de menos 6 no pertenece a los reales. Y si pongo raíz cuadrada de menos 6 al cuadrado, por definición, esto era el valor absoluto de menos 6. ¿Sí? Y entonces el valor absoluto, siempre que sea la raíz de x al cuadrado, para cualquier x, esto es igual al valor absoluto, no al número. No es que puedo simplificar y decir que es igual al mismo número. Es igual a su valor absoluto. Y si no lo... Fíjense, aplico acá la definición. Entonces el valor absoluto de menos 6 al cuadrado sería acá, perdón, menos 6 al cuadrado es 36. Raíz de 36 sería 6. Si yo viniera y solo simplificara, me quedaría menos 6. Y menos 6 es distinto de 6. Por lo cual, no es que puedo venir y simplificar cuando es un número negativo acá. Entonces, recuerden que la propiedad, como les dije, la raíz de x al cuadrado es igual al valor absoluto de x. No es igual a x. Entonces, esta doble desigualdad no se cumple. Doble igualdad, perdón. Acá tenemos también otra afirmación, pero ya involucrando desigualdades. Tenemos que un número es, cualquier número real es mayor o igual que otro número, donde ese número es positivo o cero. Y eso implica, ¿sí?, que ese número x es mayor o igual que a. Fijémonos, esta afirmación también es falsa. ¿Por qué? Porque si pienso en un número negativo para x no tiene restricción, x cualquier número, ese número es un número real y su valor absoluto va a ser igual a 3, en este caso,
y va a ser mayor o igual que 2, cumple la hipótesis, pero no está cumpliendo la tesis, ¿sí? El menos 3 es menor que 2. Entonces encontré un contraejemplo. Como esta afirmación tiene la estructura de una implicación, para negarla, ¿qué tengo que hacer? Negar el cuantificador, negar esta función proposicional. ¿Y cómo se negaba esto? Mantenía la hipótesis y negaba la tesis. Para demostrar ahora, en el ejercicio 9 también les dan otras demostraciones. Y esta, la que estamos por ver ahora, es una demostración bastante interesante y que se la usa en las propiedades del valor absoluto de la diferencia de dos números. Entonces, es importante que la tengamos en cuenta. Bien. Acá dice que el valor, cualquiera sea el número real, un número, ¿sí?, es menor o igual que su valor absoluto y mayor o igual que el opuesto de su valor absoluto, ¿sí? Ustedes, si le dan valores a X, van a poder comprobar eso. Si le dan un valor positivo, por ejemplo 2, dice 2 es menor o igual que el valor absoluto de 2, que va a ser 2. Ahí se va a cumplir la igualdad. Pero acá va a quedar menos 2, y menos 2 es menor o igual que 2, sí, no se cumple la igualdad, pero se cumple el menor. Si pongo el 0, se va a cumplir que menos 0 es menor o igual que 0, menor o igual que 0, o sea que se cumple la igualdad, digamos, no se cumplirá lo de menor, pero se cumplen las igualdades. Si pongo un número negativo, por ejemplo menos 3 va a ser menor o igual que el valor absoluto de menos 3, que va a ser 3. Entonces menos 3 va a ser menor o igual que 3. Va a cumplir. No cumple lo del igual, pero va a cumplir lo del menor. Y a la vez, acá el valor absoluto de menos 3 me va a dar 3. Y esto va a quedar menos 3. Menos 3 es menor o igual que menos 3, sí. Entonces no se cumple lo del igual, se cumple lo del... no se cumple lo del menor, se cumple lo del igual. O sea que pueden constatar que esa propiedad es verdadera. ¿Cómo la demostramos? Bueno, vamos a demostrar analizando si X es positivo o 0 y después el caso si X es negativo. ¿Sí? Entonces, si X es positivo 0, fíjense, el valor absoluto de X va a ser igual al mismo X. ¿Sí? O sea, si el argumento del valor absoluto es un número positivo, ese valor absoluto sale tal cual está, sale el mismo número. Y por hipótesis esto era X mayor o igual que 0, o sea, el número era positivo o 0. Ahora, el valor absoluto de X dijimos que es igual a X, ¿sí? Y lo que hacemos ahora es aplicar, ¿sí?, que si la ley de consistencia del producto, que vamos a ver ahora en este nuevo práctico, que dice que si yo tengo una desigualdad y multiplico ambos miembros de la desigualdad por un número negativo, cambia el sentido de la desigualdad. Entonces, si X es positivo 0, el opuesto multiplico por menos 1, esto va a dar menos 0, pero menos 0 más 0 es lo mismo. Entonces va a quedar 0 nada más y acá cambia el sentido de la desigualdad. Entonces, teniendo esto anteriormente, ¿qué hago? Digo que menos X es menor o igual que 0 o que 0 es mayor o igual que menos X. Le agrego eso. Ahora voy a aplicar, ¿sí?, a otro paso, que es la ley uniforme del producto. En la ley uniforme del producto, ¿se acuerdan? Vimos en el práctico anterior también, y lo vamos a ver en el nuevo práctico. Si yo tengo una igualdad de dos números, ¿sí?, si multiplico a ambos miembros de la igualdad por un mismo número, la igualdad se mantiene. En este caso multiplico por menos 1, ¿sí?, y entonces obtengo esta expresión. Entonces menos X es igual al valor al opuesto del valor absoluto. Lo agrego aquí. Ahora, tengo igualdades y desigualdades, voy a reducir esta expresión. Fíjense. Y la voy a leer
de derecha a izquierda, porque es más conveniente y porque pensando en lo que quiero llegar. El opuesto del valor absoluto del número es, fíjense, menor o igual que ese número igual al valor absoluto del número. Ahora, ¿se acuerdan en el práctico 2, práctico 1, en el práctico 2 que teníamos que la ley lógica de la adición, que decíamos que un número, una proposición, si es verdadera, ¿sí? Puedo inferir que la disyunción de esa proposición con cualquier otra, no importa si esa otra es verdadera o falsa. ¿Sí? Entonces, lo mismo, la implicación va a ser verdadera, porque ya uno de los términos, ¿sí? Una de las premisas ya es verdadera. Entonces, voy a aplicar eso para poder acá hacer aparecer el menor o igual. Si yo ya tengo garantizada acá la igualdad, puedo decir que también puede cumplirse lo del menor, porque acá es menor o igual. Ahora analicemos el otro caso, en que x es negativa. De nuevo el mismo paso. Si x es negativo, fíjense el valor absoluto de x igual al opuesto del número. También vuelvo a aplicar la ley de consistencia del producto a x menor que 0. Si x es menor que 0, entonces si lo multiplico por menos 1, cambia el sentido de la desigualdad y me queda que menos x es mayor que 0, que es lo que agrego a esta igualdad que tenía, agrego esta desigualdad. Ahora, sustituyo, fíjense la hipótesis que tenía que x era menor que 0, ¿sí? X es menor que 0, o sea, le agrego acá esta desigualdad. Nuevamente aplico la ley uniforme del producto. ¿Sí? ¿A quién? Al valor absoluto de x igual a menos x, o sea, a esta parte. Si yo sé que esto era, multiplico, fíjense, por menos 1, ¿sí? Y entonces me queda que x es igual al valor absoluto de menos x. Y entonces, acá ya tenía x y queda el valor absoluto de menos x. ¿Se entiende? Bueno, nuevamente reduzco estas igualdades y desigualdades y me queda, y la leo también de derecha a izquierda. El opuesto del valor absoluto es igual a menos x, ahí falta un menos, agréguenle ustedes, falta menos, y esto es, perdón, no está bien. El valor absoluto de menos x es igual a x, y esto es menor, ¿sí? Leo así, menor que x, el valor absoluto de x. Lo mismo que hace rato, vuelvo a agregar la ley lógica, porque fíjense acá tenemos igual y menor, pero nosotros queríamos llegar a menor o igual, menor o igual. Entonces, si asumo que se cumple la igualdad, puedo asumir que se cumple la menor o igual. Y lo mismo acá, si se cumple el menor, puedo asumir que se cumple menor o igual. Pensando que si esta proposición, esta implicación, si tengo una premisa verdadera, puedo agregarle cualquier otra premisa a la tesis y la esa tenían para demostrar, ¿sí? Ahí estaban todos los pasos, o sea, la afirmación anterior. Ahora tienen ustedes que demostrar esta. Y esta, ¿por qué están más desarrolladas estas demostraciones? Porque ustedes recién están iniciando y cuesta demostrar. Entonces acá van a ir viendo cómo aprender a demostrar. Y la implicación va a seguir siendo verdadera. La siguiente propiedad dice que el valor absoluto de la suma de dos números es menor o igual que la suma de sus valores absolutos. Para ello es necesario recordar la propiedad anterior, ¿sí? El valor que un número está comprendido entre su valor absoluto y el opuesto de su valor absoluto. O sea que un número es menor o igual que su valor absoluto o mayor o igual que menos su valor absoluto. Vamos a usar esta propiedad para hacer ahora.
Bueno, fíjense la demostración. Si lo que está dentro del módulo valor absoluto es positivo 0, el valor absoluto sale tal cual está, y por la propiedad un número es menor o igual que su valor absoluto. Lo mismo vale para el otro número. Si lo que está dentro es negativo, este valor absoluto se evalúa como su opuesto, y esto es y por distributiva es menos x menos y. Y por la propiedad anterior, ¿sí? Fíjense que decíamos que era que acá, recordemos, tomemos esta parte de la propiedad. Si multiplico por menos 1, fíjense la consistencia, esta parte de la doble desigualdad, esto queda menos x, acá queda menor o igual, y acá queda valor absoluto de x. Entonces, ¿cómo voy a leer? Valor absoluto de x va a ser mayor o igual que menos x. Y eso es lo que voy a usar, ¿sí? Para demostrar aquí, ¿sí? Fíjense cómo demostramos. Sale la otra demostración, perdón. Habíamos dicho que si era negativo el argumento, salía como el opuesto, y por distributiva nos queda acá. Entonces, por lo que les mencioné recién, el valor absoluto de x va a ser mayor o igual que menos x. ¿Sí? Por lo que les dije, aplicando la primera parte de la primera desigualdad de la propiedad anterior y la consistencia, multiplicar por menos 1. Y lo mismo vale para menos y. Bien. Acá tengo que el valor absoluto de una diferencia de números es menor o igual que la suma de los valores absolutos de los números. ¿Cómo demostramos? Vamos a recurrir a lo que conocemos como la definición de resta. Si yo resto dos números, quiere decir que estoy en realidad sumando al primer número el opuesto del segundo. Y esto, aplicando la propiedad triangular, ¿sí? Lo puedo escribir como es menor o igual que la suma de los valores absolutos de los sumandos de este y de este. ¿Sí? Y esto, por propiedad del valor absoluto de un número igual al valor absoluto de su opuesto, me da esto, con lo cual ya queda demostrado. La otra propiedad. Ahora, cuando tengo el valor absoluto de la diferencia de dos números, esto es mayor o igual que la diferencia de los valores absolutos. ¿Sí? Esta desigualdad la vamos a leer de derecha a izquierda, entonces nos quedaría x menos y menor o igual que el valor absoluto de la diferencia. ¿Cómo vamos a demostrarlo? Fíjense, vamos a recurrir al siguiente artilugio. A x, ¿sí? Considera el valor absoluto de x, le vamos a sumar y restar un número. En este caso el número que elegimos conveniente es el y. Sabemos que es más y menos y da 0, o sea que no estoy modificando al número x. Ahora, aplicando propiedad asociativa, me quedaría, aplico asociativa a esto y queda este término, ¿sí? Entonces, esta suma de tres números la desglosé, ¿sí? En la suma de 2. Y entonces vuelvo a aplicar la propiedad triangular, la desigualdad triangular. Esto va a ser menor o igual que la suma de los valores absolutos de cada uno de estos sumandos. Ahora, sustituyendo a x, ¿sí? Por lo que valía en el primer miembro de la desigualdad, fíjense, y restando ahora el valor absoluto de y, que es lo que quiero, recién empiezo, o sea, sustituyo a esto por lo que obtuve acá, ¿sí? Y le resto el valor absoluto de y. Entonces, ¿qué era el valor absoluto de x? Era esta expresión que está acá. Le resto el valor absoluto de y, que es esto que está acá. Pero estos dos son números opuestos, con lo cual me queda esto. Y ya queda demostrado. Bueno, con esto se da por finalizado la parte de valor absoluto y sus propiedades. Y estas las tienen para hacer en el